Hola chicos, es un gusto estar con ustedes en Aula SEMS HD. Hoy abordaremos un tema muy apasionante y polémico, la evolución biológica. La evolución biológica siempre ha sido un tema controversial, ya que las diferentes culturas han intentado dar respuestas de diferentes maneras. Les recomendamos que tengan lápiz y cuaderno a la mano para tomar sus apuntes. El objetivo del presente programa es el siguiente. Objetivo: reconocer la teoría de la selección natural como un proceso que genera la evolución de las especies, mediante la revisión de sus evidencias y ejemplos, para comprender el origen de la biodiversidad del planeta. La evolución es el conjunto de cambios en las características físicas y genéticas de poblaciones biológicas a través de las generaciones. Es decir, las especies pueden cambiar y adaptarse al ambiente en el tiempo. A través de las épocas, la curiosidad humana ha intentado explicar si las especies cambian o no. Es por ello que diversos estudiosos han intentado dar respuestas u opiniones al respecto. Ahora, veamos algunas teorías evolutivas. Teorías de la evolución. La Tierra es un planeta lleno de vida. Diversos organismos habitan en él. Los antiguos humanos ya daban cuenta de las especies que veían y las plasmaban en pinturas rupestres. Uno de los orígenes de la humanidad es que se da por medio de la evolución, un proceso por el cual los seres vivos se transforman y cambian con el tiempo. La idea de que los organismos evolucionan o cambian con el tiempo es verdaderamente antigua y empieza desde los griegos. Uno de los precursores fue Anaximandro de Mileto. Decía que el hombre originalmente debió surgir de animales de otras especies. Aproximadamente 100 años después, el gran filósofo Aristóteles propone lo que se conoce como la gran cadena de vida o Scala Naturae. La Scala Naturae se basa en que todos los seres vivos pueden ordenarse en una jerarquía, desde los seres inertes hasta llegar a los dioses. En el siglo XVIII empiezan ya las ideas modernas, en donde se propone que los seres vivos podrían sufrir cambios en el curso del tiempo. Por ejemplo, Erasmus Darwin propone que las especies tienen conexiones históricas entre sí. Además, nos dice que las especies pueden cambiar en respuesta a su ambiente y su progenie puede heredar estos cambios. Posteriormente surge la teoría del uniformismo, emitida por James Hutton y desarrollada por Charles Lyell, que sostiene que los procesos que han ocurrido a lo largo de la historia han sido uniformes, es decir, las fuerzas o procesos naturales que actuaron en el pasado son los mismos que actúan en el presente. A principios del siglo XIX, Georges Cuvier, conocido como el padre de la paleontología, propone la teoría del catastrofismo, que sostiene que después de cada catástrofe, nuevas especies establecidas por creación divina llenaban espacios vacantes. Posteriormente, Charles Lyell defiende una teoría opuesta al catastrofismo, denominada la teoría del gradualismo. Esta teoría sostiene que los cambios que ha sufrido la Tierra más bien son producto de cambios pequeños y graduales. Dando continuidad a las teorías anteriores y también a principios del siglo XIX, tenemos a Jean-Baptiste Lamarck, quien fue un naturalista francés y el primer científico que elaboró un conjunto de teorías explicativas de la evolución. Propuso que todas las especies provienen de otras más antiguas. Además, comparó los fósiles con formas actuales. Anteriormente se pensaba que las especies no cambiaban y que siempre habían sido iguales desde su creación o aparición. Pero diversas evidencias han demostrado que no es así y que sí ha habido cambios a través del tiempo. Jean-Baptiste Lamarck aseguró que las especies se transformaban en las distintas generaciones. Sin embargo, se equivocó al explicar el proceso que generaba ese cambio. Veamos más a detalle su teoría. ¿Cuál fue el aporte de Lamarck? Lamarck propuso un método por el cual las especies podían transformarse y evolucionar. Su teoría postulaba que la evolución provenía de ciertas características del ambiente que actuaban sobre los individuos, haciendo que estos utilicen ciertos órganos o partes de su cuerpo más que otros.
¿Pero de qué manera? Bueno, sostenía que los órganos que más se utilizaban tendían a fortalecerse y desarrollarse. Los que menos se usaban, por el contrario, tendían a reducirse y atrofiarse. Pero lo más importante es que esta tendencia a desarrollar o atrofiar los órganos por el uso o desuso podía ser heredada. Entonces, ¿cómo sería la evolución en ese caso? El ejemplo más conocido es el de las jirafas y sus largos cuellos. Lamarck imaginaba un pasado con jirafas de cuello corto, como antílopes. Ah, comiendo de plantas al ras del piso. Claro, y para él, por algún cambio en el medio ambiente, las hojas más tiernas quedaron cada vez más altas en los árboles, por lo que las jirafas tuvieron que estirar más y más sus cuellos para alcanzarlas. Claro, su teoría suponía que el cuello y las patas iban alargándose con cada generación y que esa característica se transmitía a las nuevas generaciones hasta obtener las jirafas tal como las que conocemos hoy. Exacto. Así, una vez que se creaba vida, el curso normal de una especie era evolucionar hacia una forma más perfecta, más avanzada. ¿Pero es verdad? ¿Así evolucionan las especies? No. Luego de Darwin y su libro sobre el origen de las especies, esta teoría ha sido desestimada. Sin embargo, a veces nace alguna escuela que reivindica la teoría lamarckiana. Ah, sí. El origen de las especies es un libro muy famoso. Así es. Y el darwinismo es, con algunas modificaciones, la teoría que domina el pensamiento científico hasta nuestros días. Bueno, como ya vimos, la teoría de Lamarck o del transformismo no es válida, aunque muchas personas siguen creyendo parte de ella. Sí, es como pensar que los basquetbolistas son altos porque juegan basquetbol, que el dedo meñique del pie va a desaparecer porque no se usa, o que los hijos de una persona que perdió la mano derecha en un accidente nacerán sin mano derecha. Revisemos entonces la teoría más aceptada actualmente por la ciencia para explicar cómo ocurre la evolución, la teoría de Darwin-Wallace. Vamos a hablar de evolución. Para esto, es importante remitirnos a la vida de la figura más destacada de este tema. Me refiero a Charles Darwin, el ilustre naturalista inglés que en 1858 desafió el pensamiento de toda una época con su teoría de la evolución de las especies. Pero conozcamos un poco más de la vida de este célebre hombre. Charles Darwin, después de un profundo proceso investigativo, descubrió que las especies de seres vivos evolucionan con el tiempo, con las condiciones del ecosistema y a partir de un antepasado común, mediante el proceso de selección natural. ¿Y qué es eso de la selección natural? Bueno, es la base de todo cambio evolutivo y el mecanismo con el que la naturaleza selecciona a los seres vivos que logran sobrevivir y reproducirse. Cuando la selección natural favorece las características de una especie en el tiempo y las generaciones, puede dar lugar a la formación de una nueva especie o especies con características mejoradas. Con tan solo 22 años, el joven Darwin viajó por el mundo, entendiendo cada vez más la historia natural. Pero de pronto, en su paso por el archipiélago de Galápagos, que había sido reclamado por la naciente República del Ecuador, el joven empezó a adoptar una fascinación única por su flora, fauna y minerales, la cual, al cabo de unos años, lo llevó a un detallado análisis en el que encontró diferencias y similitudes con un grupo de pequeñas aves terrestres, que luego se convertirían en ícono de evolución, incluso recibiendo su nombre, los pinzones de Darwin. Sus estudios llegaron a determinar cómo las diferentes especies de pinzones habían ido transformándose en respuesta a los cambios ambientales y alimenticios a través de la selección natural. La teoría de este científico inglés nos heredó dos tesis fundamentales. Primera, las especies derivaron de un ancestro común, pero con el transcurso del tiempo, las generaciones fueron acumulando diferencias. Y segunda, a través de la selección natural, solo los individuos mejor adaptados logran sobrevivir y reproducirse, dejando descendientes con características similares.
Dichas tesis causaron un efecto sísmico en el pensamiento moderno, mostrando al ser humano como una especie más entre las muchas que evolucionan en nuestro planeta. Ahora que estamos de acuerdo que la teoría de la selección natural es la más aceptada, veamos un ejemplo concreto de ella. La polilla geométrica del abedul, Biston betularia, un ejemplo de microevolución. La polilla del abedul, común en Europa, es una mariposa de alimentación y hábitos nocturnos, pero que se posa de día sobre la corteza del abedul para descansar, la cual normalmente está cubierta de líquenes grisáceos, por lo que se confunde fácilmente con la corteza del árbol. El líquen es un ser vivo producto de una simbiosis peculiar entre un alga y un hongo. Tiene las alas de color blanco grisáceo, lo que le da un camuflaje perfecto contra aves depredadoras, pero a mediados del siglo XIX empezaron a observarse ejemplares de color oscuro. En observaciones realizadas en Manchester se vio el primer ejemplar negro en 1849, pero menos de 50 años después, en 1895, eran oscuras el 95% del total de las mariposas capturadas, y en 1898 lo eran el 99%. La proporción de mariposas negras era tanto mayor cuando más intensa la zona industrial. La revolución industrial en Inglaterra a inicios de 1800 provocó el uso de máquinas de vapor que trabajaban con carbón para mover los motores de las fábricas, pero liberaban grandes cantidades de hollín y cenizas a la atmósfera que llegaban a los bosques de abedules y se pegaban a su corteza. Los líquenes desaparecieron y sobre la corteza oscura de los troncos las mariposas claras eran fácilmente visibles, mientras que las oscuras pasaban inadvertidas para los depredadores. Las polillas oscuras sobrevivían más que las claras, por lo que dejaban una mayor descendencia y aumentaba su número. En la Biston betularia, la variabilidad ya existía anteriormente a la contaminación del bosque. Es decir, el hollín y la ceniza no provocaron la aparición de la variante oscura, solo favorecieron su sobrevivencia y reproducción. La hizo la variable dominante, al tiempo que las polillas claras se hacían cada vez más raras. Desde siempre habían nacido en los bosques polillas completamente negras, pero estas no estaban protegidas, resaltaban mucho sobre el fondo de las cortezas cubiertas de líquenes. Los pájaros las veían con mucha facilidad y se las comían. Esos individuos casi nunca dejaban descendencia y la proporción de mariposas negras se mantenía muy baja en la población total, hasta que hubo una variación en el ambiente y todo cambió para la población de polillas. Se considera la selección natural como la capacidad de los organismos de adaptarse al ambiente, pero ¿qué evidencias existen para apoyar esa afirmación? Lo podremos ver en el siguiente video sobre pruebas de la evolución. Cuando definimos los conceptos de evolución, entendemos que son cambios acumulativos en grupos de organismos a través del tiempo. Pero, ¿cómo podemos comprobar que estos cambios han ocurrido a lo largo de la historia natural de las especies? ¿En dónde podemos encontrar evidencia de la evolución? Algunas pruebas las podemos encontrar en el registro fósil, en la anatomía comparativa, en la embriología comparativa y en la bioquímica comparativa, así también como en la distribución geográfica de las diferentes especies. Los fósiles nos dan la idea de las especies que vivieron hace millones de años y también nos permiten vislumbrar los cambios evolutivos y también que algunos organismos se han mantenido durante su historia natural. Los fósiles son cualquier indicio preservado de un organismo. La paleontología los usa como objeto de estudio para interpretar cómo era la vida hace millones de años. La aleta de una ballena y el brazo de un humano tienen estructura similar. Cuando existen estructuras anatómicamente similares, heredadas de un ancestro común, se denominan estructuras homólogas. La evolución menciona que es mucho más probable que las partes del cuerpo sean modificadas de otras ya existentes, en lugar de ser generadas por completo de nuevo desde cero. Entonces, cuando encontramos en la naturaleza estructuras similares o equivalentes en morfología, pero con funciones distintas, debido a que pertenecen a especies distintas, estamos observando estructuras homólogas.
En el caso que las estructuras tengan funciones equivalentes pero morfología muy distinta, como las alas de la mosca comparadas con las alas de las aves, estamos frente a estructuras análogas. Las estructuras análogas nos evidencian que vienen de ancestros distintos, pero que existe evolución hacia el mismo tipo de función. En el caso de las estructuras vestigiales, son formas reducidas de estructuras funcionales de otros organismos. La teoría de la evolución predice que las características que ya no poseen una función para la especie en cuestión se reducirán con el pasar del tiempo y tenderán a desaparecer. Un ejemplo característico son las alas de los kiwis, las cuales son tan pequeñas que no les son funcionales para volar. En cuanto al área de la embriología comparativa, podemos decir que un embrión es una etapa antes de nacer en donde se desarrolla un organismo. Los estudiosos identificaron estructuras similares, o sea, homólogas, entre embriones de los vertebrados durante las primeras fases de desarrollo embrionario. Estas estructuras más adelante se desarrollan y cambian, así como se especializan de acuerdo a el organismo en cuestión. Las moléculas en especies emparentadas por ancestros comunes comparten secuencias antiguas de aminoácidos. Mientras más cercanos evolutivamente hablando sean, más secuencias compartirán. Y esto nos da otra evidencia de la evolución. La evolución se relaciona íntimamente con el clima y las fuerzas geológicas, especialmente la tectónica de placas, ya que ayudan a explicar muchas de las interrelaciones entre ancestros y cómo están distribuidas en el espacio las especies, tanto vivientes como fósiles. La biogeografía es el estudio de la distribución de los seres vivos alrededor del mundo. Las pruebas presentadas en el video son evidencias en general para los seres vivos, pero ¿habrá evidencias que demuestren la evolución en los seres humanos? Claro que sí, veámoslo en la siguiente presentación. 12 curiosos vestigios de la evolución en tu cuerpo. Se llaman vestigios evolutivos a partes del cuerpo o funciones que les eran útiles a nuestros antepasados remotos, pero a nosotros ya no. Te presentamos 12 de los más llamativos. 1. El tercer párpado. ¿Has notado que en la esquina interna de tu ojo hay una pielecita? Se llama repliegue semilunar y nos ayuda a mantener humectado el ojo. Otros animales como los reptiles, aves y anfibios lo tienen más desarrollado. Es un párpado horizontal transparente que se llama membrana nictitante. Gracias a él, los halcones pueden volar a 280 kilómetros por hora y seguir viendo sin que se les meta una basurita en el ojo. Los humanos conservamos la membrana y los músculos que la mueven, pero ya no los usamos. 2. Las orejas móviles. Hablando de músculos, aún conservamos los que permiten mover las orejas, como lo hacen los gatos y otros animales para localizar con precisión fuentes de sonido, pero solo unos cuantos humanos privilegiados pueden moverlas y ser el alma de fiestas y reuniones. Aquí tenemos al papá del guionista haciendo una demostración. ¿Tú puedes? 3. Orejas puntiagudas. Muchas personas tienen una bolita o una punta en una o las dos orejas. Se llama tubérculo de Darwin, aunque Darwin lo llamaba punta de Woolner, por un escultor amigo suyo que la representó en uno de sus trabajos. Este detalle no cumple ninguna función. Es un remanente de las orejas puntiagudas de nuestros ancestros animales. 4. Piel de gallina. La piel se nos eriza cuando hace frío o en una situación emocionalmente fuerte. Se llama piloerección. A los animales con más pelo les permite conservar el calor o parecer más grandes. A nosotros no nos sirve de nada, pero de todas maneras se nos pone la piel chinita. Tenemos un video que habla más de eso. 5. Pezones extra. Otros mamíferos no tienen uno, sino varios pares de glándulas mamarias. Aunque los humanos generalmente tienen 2 pezones, algunas personas nacen con vestigios de pezones extra, y no son pocas. Se estima que le sucede a 1 de cada 18 personas. Seguramente conoces a alguien con esta característica, aunque no lo sepas. 6. Muela del juicio. La dieta de nuestros ancestros primates incluía más plantas fibrosas y su higiene dental no era la mejor, por lo que tener 4 muelas de repuesto seguramente les venía muy bien. A nosotros, que tenemos las mandíbulas más chicas, por lo regular solo nos causan dolores de cabeza. Dolores de muelas. ¡Uy! 7.
Apéndice. Nuestros ancestros herbívoros tenían órganos en el aparato digestivo que les permitían procesar celulosa, la fibra de las plantas. Al parecer, el apéndice humano es un vestigio de uno de estos órganos. Aunque se creía que no servía para nada, estudios recientes indican que ayuda a regenerar la flora intestinal si ésta se destruye. Como se inflama fácilmente y a mucha gente se lo han extirpado sin mayores consecuencias, sigue siendo un enigma si es un vestigio o un órgano útil. 8. Brazos de simio. Tócate el dedo meñique con el pulgar. Si se te marca un tendón en la parte interna de la muñeca, has descubierto el músculo palmaris longus. El 14% de la gente no lo tiene y no le hace falta, pero a nuestros antepasados que trepaban árboles les daba mejor agarre. Actualmente, si es necesario reemplazarte un tendón, puede que el cirujano lo tome de aquí. 9. Pies de simio. Otro músculo que no tiene utilidad le servía a nuestros ancestros que tenían el pulgar del pie oponible y podían agarrar cosas. A nosotros solo nos sirve para que nos dé un calambre de vez en cuando. El 10% de la población ya no lo tiene. Por otro lado, según un estudio hecho en Boston, 1 de cada 13 personas todavía puede doblar el pie como otros homínidos. 10. Branquias. ¿Sabías que tuviste branquias antes de nacer? Todos los vertebrados pasamos por etapas embrionarias similares. A las 4 semanas de gestación se forman estos arcos branquiales que en los peces se convierten en órganos para respirar y en los humanos forman diferentes estructuras del cráneo. 11. Cola. Sí, también tuviste cola antes de nacer. Al ir desarrollándote, a las 7 semanas, la cola se redujo y desapareció. Solo quedó el coxis, el último huesito de la columna vertebral. De vez en cuando nacen bebés con ese complemento, pero normalmente los operan y hacen su vida como los demás, sin colita. 12. Manos de simio. Si has puesto un dedo en la mano de un bebé, te darás cuenta de que aprietan con bastante fuerza. De hecho, si lo levantas, el bebé puede sostener su propio peso. Esto se llama reflejo de prensión. La explicación es que nuestras tatarabuelas peludas llevaban a sus hijos prendidos a ellas, justo como los simios actuales. El pelo desapareció, pero se quedó el reflejo. Los bebés lo tienen hasta en los pies. Fíjate en sus deditos la próxima vez que veas un chiquito menor de 6 meses. Estas son evidencias de que no fuimos diseñados desde cero, sino que nuestras características actuales son resultado de sucesivas adaptaciones. En un futuro lejano, nuestra especie tendrá otras características y quizá quedarán vestigios de órganos actuales que entonces serán inútiles. Como se mostró, el ser humano también se rige por los mecanismos de la evolución que controlan a todos los seres vivos y seguramente seguiremos cambiando a través del tiempo. Después de haber revisado la teoría de la evolución con sus pruebas y ejemplos, los invitamos a contestar las siguientes preguntas. Pregunta número 1. Define el concepto de selección natural. Pregunta número 2. De las pruebas de la evolución, ¿cuál consideras más contundente y por qué? Pregunta número 3. ¿Puedes identificar algún órgano vestigial en tu cuerpo o en el de algún conocido? Conclusiones. La teoría de la evolución por selección natural explica, con base en evidencias científicas, cómo los organismos han cambiado a través de las generaciones, generando la biodiversidad actual del planeta. Cada vez se descubren más evidencias que apoyan a la teoría de la selección natural y se suman a las pruebas del registro fósil, la biogeografía, la anatomía comparada, la embriología y los órganos vestigiales observados en los seres vivos. Todos los seres vivos, aún los más pequeños, están sujetos a los mecanismos de la evolución, el cual es un proceso en ocasiones muy lento y que no se detiene, aunque no siempre se perciba. Aún en nuestros días, las teorías evolutivas siguen provocando discusiones con quienes defienden el creacionismo. Sin embargo, la ciencia lucha por demostrar que los cambios de las especies es producto de la genética de cada una de ellas y de la migración de las poblaciones. Además, es importante recordar que el medio ambiente se encarga de seleccionar a los individuos que ya nacen con características favorables para adaptarse a ese ambiente. Si aún tienes dudas de este tema, te invitamos a consultar más información escaneando este código QR, donde encontrarás muchos contenidos que te ayudarán a enriquecer tus conocimientos. También te invitamos a suscribirte a nuestro canal en YouTube
Dale like y activa la campanita de notificaciones para que compartas y estés actualizado con los videos de Aula SEMS HD. Cuida mucho tu salud y la de tu familia. Nos vemos pronto. 30 minutos de ejercicio diario pueden ayudarte a mantener un peso adecuado, además de liberar el estrés del cuerpo, aumentando tu capacidad de concentración. ¡Nos vemos!